Hola, soy Yuri Imperial de ISAT Barcelona y esto es Rompiendo el Hielo. Hoy tenemos a Sergio Banadas. Sergio Banadas es director del Instituto ISIC, Instituto de Salud Integrativa y Consciente. Sergio, encantado. Igualmente, Por fin. muchas gracias, sí, por fin. Nos ha costado un poco, pero aquí estamos. ¿Qué vendrá a explicarnos Sergio? Bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué significa salud integrativa, holística? ¿Cuál es su aproximación respecto a la salud, medicina tradicional? Todo esto lo veremos más en profundidad. Pero sobre todo, ¿a qué viene? A hacer un baño de hielo, ¿vale? Estaremos unos 2-3 minutos y luego compartiremos cómo ha sido la experiencia. ¿Vamos? Vamos a ello. Pues sí, los 2 minutos. Vale, volviendo a uns més. Ja estic intentant deixar. Deixar una mínima exterior. Altres resultats. Ahora mira cuando nos podríamos quedar un ratito más, ¿no? Podríamos, ¿vale? Pero hablaremos un poco de procesos herméticos, si es más prudente, como hasta dónde podemos forzar. Pero por ahora, yo creo que podemos estar aquí. ¿Fuera? Sergio, lo voy a decir, hemos tenido una conversación intensa fuera de cámaras que me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho, pero vamos a volver un poco a la entrevista, ¿no? Pero antes de profundizar más en ti, sí que explícame un poco cómo ha ido la experiencia. ¿Ha sido tu primer baño de hielo? Me habías dicho que ya has jugado con el agua fría, pero ¿cómo has notado la temperatura? Hemos estado a 3 grados. ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, la verdad es que yo he trabajado bastante con agua fría, pero es verdad que no estoy acostumbrado a hielo, ¿no? Y me he bañado en aguas muy frías, pero ha sido una experiencia que me ha encantado. Al principio he tenido un poquitín de dificultad para controlar la respiración, pero una vez ya me he adaptado, ¿no? Me he sentido súper bien. Sí, yo lo he notado al principio que te costaba en las exhalaciones, se te entrecortaba un poco, Eso es. y luego ha habido un momento en el que, ¿no?, ha habido la calma y esa pausa, ¿no? Siempre Sí, que se dice es ir a buscar la incomodidad de manera voluntaria,
para ir a encontrar el confort, ¿no? El confort dentro de la incomodidad. Para mí es la gran lección del frío. Yo ahora muchas veces, yo creo que, bueno, por aquí hago un poco de paréntesis, ¿no? Bueno, estás en el Instituto ISIC, tienes mucha formación, te has dedicado también mucho a la investigación, pero sobre todo tu aproximación holística, ¿no? Y más integrativa, que es lo que creo que muchos nos hemos educado sobre el síntoma, ¿no? ¿Qué te sucede y cómo puedes mitigar eso, ¿no? Pues con toda la industria farmacéutica, y tu aproximación es mucho más desde la salud, ¿no? Y vinculada poniendo a la persona en el centro, ¿no? Que eso me parece muy interesante. Entonces, ya profundizaremos con esto. Lo que trabajamos muchas veces con el frío no es simplemente entrar obviamente en una bañera de hielo, sino qué relación tienes tú con la respiración, cómo puedes regular el sistema nervioso y sobre todo para mí lo más importante es cómo puedes controlar tu respuesta automática, ¿no? Es decir, el control de las emociones, ¿no? Esa gestión emocional. ¿Por qué? Porque cuando entramos, ¿qué pasa, no? Se nos activa nuestro sistema de alerta, ¿no? El de supervivencia, el de que la gran mayoría saldríamos de ahí, ¿no? Eso es. Yo siempre explico que hay un estado que es más un estado de conciencia, que es una capa que está por encima de todo eso, ¿no? Y es la aceptación, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Por mucho, mucho, mucho que lo desees, no va a dejar de estar fría, ¿no? Eso es una obviedad, pero hay muchas personas que tienen ese conflicto, ¿no? De lucha interna, de, joder, es que está fría, es que no me gusta, es que en realidad lo que tienes que hacer es digamos, un balance entre soltar, ceder, pero mejorar tu control interno, ¿no? Tu control ante el estrés y ante esa respuesta del estrés. ¿Crees que ese control de las emociones, ese control de la respuesta automática, ¿no? Que muchas veces va vinculado a la irritabilidad, ¿no? El temperamento, es algo que trabajáis también en ISIC, por ejemplo, con algunas terapias? Sí, sí, sin duda. Nosotros trabajamos sobre todo con el mindfulness, Vale. ¿no? La atención plena. Intentar que los pacientes, además de su proceso terapéutico y de sus medicinas y sus terapias, ¿no? Aprendan a gestionar sus emociones correctamente. Y esto del hielo, ¿no? También lo recomendamos. Recomendamos a los pacientes que empiecen con las duchas de agua fría, que poco a poco se expongan, porque sabemos que es una terapia también en sí misma, por eso, por la aceptación que decías, ¿no? Por la rendición, yo diría también, ¿no? Ambas, sí. La Totalmente de rendición y la acuerdo. aceptación, ¿no? Y si nosotros intentamos que los pacientes comprendan quiénes son y salgan de los automatismos de la mente, ¿no? Y eso pues se Eso hace es. desde la presencia, ¿no? Desde estar aquí y ahora. Y el hielo es una grandísima oportunidad para estar aquí y ahora. Pues sí, 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 realmente sí, porque difícilmente puedes pensar en, en aquello, ¿no? En el control, en el análisis, en todo lo que tienes que hacer o deshacer, porque te lleva totalmente al momento presente. Nosotros lo vinculamos también mucho en temas de foco mental, de atención y de Eso es. concentración, ¿no? Porque sí que te lleva mucho a esa dispersión, ese caos. Es como si apretaras el botón de reset, ¿no? Y de repente es la nada, ¿no? Yo lo veo interesante porque así como, por ejemplo, con el breathwork o la respiración, también, ¿no? Tienes esa aproximación y vas apagando la parte Eso más es. racional, ¿no? Para encender, pues, lo límbico, lo reptiliano, las emociones, donde está todo ahí como más, cada uno con sus cajitas, ¿no? Pero muchas veces lo mental pasa a lo físico, ¿no? Entonces, considero que el hielo precisamente lo que hace es trabajar desde lo físico, ¿no? Para liberar lo mental, ¿no? Ujú. Y para mí es una gran terapia. Hay muchas personas que lo llevan quizá al ámbito deportivo, ¿no? Desinflamación, Eso es. pero yo creo que el trabajo más importante que tiene el hielo es la integración que luego tiene en tu día a día, ¿no? Si lo vas haciendo poco a poco y lo vas Ujú. integrando, hay un momento que te das cuenta de que algo ha cambiado en ti, Eso es. algo ha cambiado, ¿no? Pongo el ejemplo muchas veces de cuando estás conduciendo, ¿no? De, hostia, pues a ese ya no le pitas, ¿no? Hostia, Sí. algo ha pasado ahí, Buen ejemplo. ¿no? Y tienes mucho más control de las reacciones automáticas de la mente, Eso es. realmente. Sí, 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 súper, súper interesante. sí, sí, es una gran oportunidad el hielo, ¿no? Para poder darte cuenta, ¿no? De si hay realmente un control, ¿no? Sobre la mente, sobre tus reacciones, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente es reaccionar, Sí, no conscientemente, sino reaccionar de manera inconsciente, ¿no? Y cuando eres capaz de poder, pues, apaciguar eso, ¿no? Apaciguar los mecanismos inconscientes de la mente y automatismos que tenemos, ahí estás empezando a ser el dueño de tu vida, que es muy importante, porque casi todos estamos siendo, digamos, casi esclavos, ¿no? De la vida que nuestra mente nos está haciendo vivir, ¿no? Y hay otra manera de vivir, que es en el presente, en la presencia, fuera de esos automatismos, y aquí hay una gran oportunidad.
y que voy a traer aquí a mi equipo, a nuestro equipo de la clínica, Y que tan. algunos están diciendo no, 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 pero yo creo que va a ser muy bonito que vengan aquí todos. Claro, tiene esta barrera, y yo lo entiendo, ¿eh? A mí me dices que el agua esto hace 10 años y digo, ni de broma, ¿no? Precisamente porque es que ni el agua del mar estaba suficientemente caliente. Claro. Pero lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner en valor es el acompañamiento, ¿no? O sea, es decir, a eso que te quieres enfrentar, que para ti es una barrera, que identificas, ¿no? ¿Qué es esa barrera? Hay muchas personas que vienen y vienen realmente a romper creencias limitantes y miedos. Yo he visto una de las experiencias más bonitas, fue una chica que entró llorando y dentro del agua, o sea, salió, brotó y floreció como la guerrera que llevaba dentro, ¿no? Incluso empezó a jugar con el hielo. Claro. Y 2 minutos, pues eso simplemente, ¿no? De transformación totalmente. Y es algo en el que sí que es verdad que, bueno, genera esa resistencia, pero si no tienes ninguna contraindicación, que podemos hablar luego de esto, yo creo que prácticamente todo el mundo lo debería de probar. Mm. Lo veo muy recomendable. Eh, y hablando de esto, estaba pensando también en cómo te conocí, porque creo que casualidades que te conocí en el podcast del Ofici de Viure, Sí, no? señor. A Gaspar Hernández y está Sí, también Antonio Jorge Larruy. sí, Y lo voy a decir así, que curiosamente, Gemma Fillol me mencionó en ese efectivamente. que dije, uy, Sí, pues mira, si me ha mencionado, aprovecharé. Y ahí te efectivamente. contacté. Entonces, de ahí ya tendría que ser esto al principio de la entrevista, pero te agradezco, ¿vale? Tu generosidad, porque sí que es verdad que muchas veces pasa que encuentras como ciertas barreras, ¿no? De, hostia, está en ese podcast con esta gente, quizá no poder acceder a esta persona, ¿no? Pero las cosas se tienen que intentar. Y el hecho de que estés aquí, para mí, ya dice mucho de ti. Así que te lo agradezco muchísimo. Luego, hablando un poco más del frío. Hablemos del frío, hemos hablado de la respiración y sobre todo me interesa mucho también lo que has comentado del mindfulness, ¿no? Se oye mucho hablar de todo esto a día de hoy y inevitablemente la gente le pone la etiqueta de moda, ¿no? Esto es moda, Mm. esto pues ahora, no sé, es tendencia, pero mucho usan esa palabra. Yo no es que esté en contra de esa palabra, pero me gustaría un poco saber cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Te digo cuál es la mía y es que me da la sensación de que lo que está sucediendo es que la gente se preocupa más por el bienestar, ¿no? Y a Ujú. lo mejor seguramente después de una etapa de COVID, ¿no? Donde hemos estado encerrados, por supuesto, pero que hay más curiosidad por encontrar de qué manera puedo estar más alineado, ¿no? Más Mm. equilibrado, más feliz, ¿no? Lo podemos simplificar a eso. Eso es. Y no sé si tú has notado que hay como más interés, ¿no? Por el concepto holístico, integrativo, si es algo que realmente está un poco en auge. Sí, yo creo, nosotros estamos absolutamente seguros de que está en auge. Nuestras consultas están rebosantes de pacientes que vienen, que quieren venir a visitarse, ¿no? En el centro, porque hay mucha gente que está entendiendo que la manera de vivir que tenemos pues ya no es válida. Muchos lo entienden a partir de estar enfermos, Exacto. lamentablemente, ¿no? Me he Mm. enfermado y quiero cambiar, ¿no? Para no estar enfermo, ¿no? Hay otras personas, efectivamente, que con la pandemia también dijeron, se vieron encerrados, se vieron en un estado de gran estrés y dijeron, bueno, yo igual también tengo que cambiar algo, ¿no? Sin embargo, todavía la gran masa poblacional está absolutamente fuera de todo esto. Es decir, hay una masa muy importante de personas que están despertando de alguna manera estos valores, ¿no? Sí, me gusta esa palabra, No despertarse. es una moda, no es una moda, es más bien volver al pasado, es decir, volver a la ancestralización de la vida, ¿no? Volver a lo que se ha hecho durante mucho tiempo, el contacto con la naturaleza, como estamos aquí, ¿no? Ujú. El contacto con el medio natural, el contacto con el frío y con el calor, porque ahora vivimos comodísimamente y con el aire acondicionado en el coche, con la calefacción en el coche, con el asiento calefactado, y sin pasar ni una penuria, entre comillas, ¿no? Y el organismo justamente le va bien no comer tanto, ayunar en determinado momento, exponerse al frío, exponerse al calor. ¿Eh? El otro día usaste un término, también en otra Sí. entrevista, que me gustó mucho y que de hecho te lo he cogido, que es sedentarismo térmico. Me gustó bastante porque es precisamente eso, ¿no? El vivir en ese estado Eso de es. neutralidad, ¿no? Y todos tenemos muy claro cuando hablas en el plano físico qué es hacer deporte, ¿no? Qué es estar en forma, Eso es. pero ¿qué pasa con todo el resto, ¿no? O sea, ¿por qué puedes estar tan en forma y estar siempre constipado y como muy vulnerable a nada, a cualquier patógeno ajeno, ¿no? Entonces, sentirte fuerte es muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y el volver el conectar para la naturaleza para mí es la clave. Ha sido nuestra casa, la casa de nuestro cuerpo durante muchos años, ¿no? Entonces,
es ahí donde está la verdad, ¿no? Es Claro, como que cuando lo sí, sí, explicas, todo el mundo dice, joder, sí, ¿no? Es como, claro, no creo que haya nadie que, no, no, yo creo que he nacido para estar entre asfalto y, no, para nada. Por eso es tan rápida la conexión, ¿no? eso Supongo que es. te debe pasar también eso. Eso es. Y Sí, sí. sabemos que cuando alguien va al bosque, ¿no? Y se mide sus hormonas y sus neurotransmisores antes de entrar al bosque y cuando ha salido del bosque un paseo de 40 minutos, ¿eh? Nada más, ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, es una terapia en sí ir a un bosque. ¿Por qué? Porque el ser humano, cualquier animal, está conectado con la naturaleza, es su hábitat. Salir de ese hábitat te lleva a otros neurotransmisores por ejemplo, del estrés, relacionados con el Ujú. estrés. Entonces, esto es volver a vivir, ¿no? Que es, claro, está de moda, claro, porque es que todo el mundo le gusta que, Porque volvemos, no, ¿no? Claro. porque realmente que estamos descubriendo pues que ser humanos, ¿no? Y ser humanos y ser vitales y estar en la naturaleza y conectarnos con todos los ritmos de la vida, ¿no? Que son los que nos dan la vida. Es que no hay mucho, Sí, sí, no hay mucho más mucho que... secreto, no es rocket Sí. science o no. Ahora, lo otro, ¿no? Eso lo que hemos dicho de la gran masa que no está ahí, es mm, pues no me quiero dar cuenta de esto, vivo en mi coche yendo al trabajo, si estoy gordo, estoy enfermo, pues me voy a tomar unos medicamentos que me van a paliar los síntomas y no me voy a hacer muchas preguntas sobre lo que me pasa, ¿no? Ya. Bueno, eso es una manera de entender la vida muy respetable, respetamos a todo el mundo absolutamente, gracias a Dios o a la vida, ¿no? Pues hay otras maneras de entender la vida porque realmente al ritmo que tenemos ahora, el sistema sanitario no lo va a aguantar. O sea, si la gente no cambia de su modo de vida, el número de gente hospitalizada, las intervenciones que se tienen que hacer, el número de tratamientos que se tienen que realizar, las quimioterapias, etcétera. O sea, si la gente no sale de la enfermedad, es insostenible absolutamente el sistema que tenemos, ¿no? Y, y bueno, pues por ahí mucha gente es por donde despierta, ¿no? De repente enferma y dice, uy, ¿qué me está pasando? ¿No? Y a lo mejor pues alguien le aconseja o empiezan también de manera intuitiva a entender que a lo mejor pueden hacer algo para mejorar su enfermedad, ¿no? Y ya no podemos seguir con los mantras de coma usted lo que quiera, haga usted lo que Exacto. quiera, vaya usted, o sea, que total, al final le vamos a hacer una cirugía o darle un tratamiento y no importa lo demás, ¿no? Que esto es lo que oímos todavía en muchos sitios, ¿no? Estamos llegando a una situación en la que ya esto también es insostenible, ¿no? Y también la evidencia científica nos está acompañando en muchas cosas, en el frío, Ujú. en la sauna, en la comida, ¿no? Porque una cosa es la comida y otra cosa son los alimentos, ¿no? Y Totalmente. hoy comemos mucho, pero nos alimentamos mal, ¿no? Y los alimentos, pues también igual. ¿Qué alimentos son? Pues los alimentos de toda la vida, frescos, originales que nos da la tierra, ¿no? Todo lo que se ha procesado, que ha ido muy bien cómodamente, como decíamos, nos está enfermando. Sí, sí. Bueno, que hay temas de la industrialización, incluso cómo ha afectado Efectivamente. en la manera de la mandíbula, cómo Claro. masticamos, alimentos blandos, sí, sí. Muchas, muchas consecuencias. Y hablamos un poco de esta cara, ¿no? O sea, sin poner un poco lo que es lo bueno y lo malo, pero Ujú. entiendo que medicina integrativa es precisamente eso. Integra la parte más holística y natural, pero obviamente no deja de lado la industria, lo voy a decir así. Sí, sí. O sea, son compatibles totalmente, ¿no? Absolutamente Vale, compatibles. De hecho, yo creo que yo también últimamente estoy llamando a la medicina que practicamos medicina íntegra, vale, más que integrativa, ¿no? Porque parece que integrativa estás integrando cosas o aspectos o terapias como raras que no tienen evidencia científica, ¿no? Eso es lo que nuestros compañeros de los hospitales y de los centros médicos nos miran, ¿no? A veces con un poco de desdén, ¿no? Diciendo, bueno, utilizáis terapias que no están validadas, ¿no? Cosa que no es verdad. ya. Pero yo hablo de medicina íntegra, que es decir, es hacer la medicina bien, bien hecha. Y yo soy farmacólogo clínico, utilizo fármacos con mis pacientes, utilizo lo mejor de las terapias que conocemos, estoy enamorado de la medicina. Lo que pasa que no podemos administrar los fármacos como tratamientos crónicos sin ponernos a pensar más. Y ahí es donde entra todo lo que hacemos en medicina integrativa o íntegra, que es modificar los estilos de vida de los pacientes, que es lo más importante, cómo comen, cómo ayunan, cómo duermen, cómo manejan el estrés, cómo se exponen al frío y al calor. O Ujú. sea, eso es básico. Básico. Si alguien, por ejemplo, el ejercicio físico, ¿no? La musculación, ¿no? Que también hay no os he dicho antes sedentarismo, ¿no? Térmico, pero sedentarismo también muscular, porque tenemos unos cuerpos que no se corresponden a lo que tendría que ser el ser humano, ¿no? El ser humano tiene que tener un nivel de musculación. Ujú. Si tienes menos musculación de ese nivel, estás enfermo.
tienes más posibilidades de enfermar. Y por tanto, pues eso, ¿no? El ser humano está preparado para correr, para andar, para moverse, para trepar y para sostener pesos y tener un nivel de músculo, ¿no? Y todo eso es fundamental y también a nuestros pacientes se lo recetamos, ¿no? El ejercicio físico como una propiedad más de los tratamientos, ¿no? Y después utilizamos las terapias convencionales, como cualquier otro médico, validadas científicamente, con el criterio de no cronificar a los pacientes con esas terapias, intentar utilizarlas en el tiempo que sea necesario y no mezclar demasiadas esas terapias, porque cuanto más fármacos das a un paciente, más posibilidades hay de interacciones, más posibilidades hay de efectos adversos, más posibilidades hay de que estés creando nuevas enfermedades con los propios tratamientos que estás utilizando. Claro, cuando uno aprende a utilizar tratamientos que no son nocivos para el organismo, y por cierto, todos ellos no patentables, y como no son patentables, no hay suficiente dinero para que Ya. lleguen al hospital. Y estamos Sí, en sí, un... hay más No, temas. no, hay un tema muy Sí, sí, sí. interesante, que la gente se piensa que las cosas que no se dan ciertos tratamientos porque no hay evidencia científica, pero no es verdad, no se dan porque porque no son patentables y no hay dinero para hacer investigación. Nadie la va a poner porque nadie es tonto de poner dinero para no ganar nada, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Buen punto. Utilizando terapias también no patentables, validadas científicamente, todos los cambios en el estilo de vida, los fármacos que sean convenientes y, y acompañando al paciente a un desarrollo mental, emocional y espiritual. A mí me gusta, bueno, decir que somos como coaches de salud, ¿no? Ujú. O sea, un coach de salud que te acompaña, que te dice lo que no estás haciendo correctamente hasta que tú aprendes lo que tienes que hacer. Y cuando un paciente aprende a comer, aprende a meditar, aprende a dormir, aprende a desestresarse y aprende las cosas importantes de la vida, a mí ya no me va a necesitar. Va a dejar paso a otro. Y nos gusta eso, que los pacientes pasen a ser agentes de salud. Que pase por nuestras manos y que se convierta en un nuevo agente de salud y que en su comunidad, en su familia, él también pueda ir pues, hablando a las demás personas de cómo son los buenos hábitos de vida. Aunque siempre cuesta, ¿no? Cuando uno se transforma, en su Claro, entorno suelen suceder cosas y suele haber cierto rechazo, ¿no? A mí, perdóname, sí, hay una sí. cosa que me parece increíble, ¿no? Es, por ejemplo, el tema del alcohol, ¿no? Que, bueno, yo he tomado alcohol en mi vida, cervezas, etcétera, ¿no? Con los amigos y tal, pero en el momento que decidí dejar de tomar alcohol, ¿no? Habitualmente, todavía brindo con vino, pero bebo muy poco alcohol. En el momento que decidí dejar el consumo de alcohol, ¿no? A un lado, empecé a ser el raro. Y empecé a ser la persona, oye, ¿estás bien, Sergio? ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Ah, porque no bebes, ¿no? Y aquí tenemos He pasado por eso también, sí. vale, pues tenemos un momento en el que realmente el que deja de beber alcohol es el raro y es el que está enfermo, ¿no? Y eso, bueno, pues esta paradoja, al que no la quiera entender, pues que no la entienda, ¿no? Total, sí que fuerte. No, no, a ver, coincido 200% con todo lo que estás diciendo, ¿eh? Lo que sí que se me plantea es el ritmo, ¿no? Es decir, tú trabajas el estilo de vida, ¿no? Mm, Desde la base de la pirámide, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero cuán compatible es eso con el ritmo que llevamos, ¿no? Con responsabilidades, con mm, crianza, con trabajo, con proyectos personales. Eh, Trabaja mucho en largo plazo, pero quizá no te da mm, lo que necesitas en ese momento, ¿no? Eso ya, entiendo que a lo mejor es lo que a la gente le cuesta más, ¿no? sí, Ya, pero es que yo me tomaba eso y me deja de dolor de la cabeza, ¿no? eso es. Y ahí, eso es muy buena pregunta, muy buena puntualización, porque de todo lo que podemos hacer para mejorar la salud, con cada persona que nos viene a ver, tenemos que escoger por dónde empezar, porque no puedes hacer todo, ¿no? Ahora vas a correr, vas a muscular, vas a hacer meditación, ¿no? Vas a cambiar tu dieta, te vas a meter en agua fría, o sea, Claro, por cuidado. favor, ¿no? Hay personas que no están preparadas para nada de eso, entonces hay que ir poco a poco. Entonces, en eso hay un arte que es saber de cada persona que viene a ser atendida por dónde podemos empezar. Y además, no solo un arte, sino que hay que pactarlo. O Ujú. sea, al paciente hay que preguntarle, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿No? De todo lo que yo te puedo ofrecer, que además me estoy guardando 20 cosas aquí debajo de la mesa, ¿qué es por dónde empezarías? ¿No? Porque si no, es un desastre, no funciona para nada, ¿no? Hay que individualizar absolutamente y también no hay que generar más estrés a las personas dándoles una lista interminable de cosas a cambiar Total. cuando, tú lo dices, tenemos hijos, padres, trabajos y un ritmo de vida muy, muy importante. Y ahí también volvemos al inicio, que es fundamental ayudar a los pacientes, a las personas, a que
puedan bajar su ritmo mental. Sea con baile, sea con canto, sea tocando un instrumento, yendo a la naturaleza, haciendo mindfulness. A mí me gusta más la palabra kindfulness, que es, ¿no? El mindfulness es muy mental, ¿no? Pero el kindfulness es con la apertura del corazón, ¿no? De la amabilidad, ¿no? Estar presentes en la amabilidad con las demás personas, ser amables, ¿no? Con los demás, una sonrisa, son cosas muy básicas de la vida, ¿no? Que nos ayudan con todo, ¿no? Y al final, estar en un estado mental de calma, de tranquilidad, generado por lo que a la persona le vaya mejor. Hay personas que les gustará más hacer chikún o respirar, pero hay personas que les hablas de meditar y no medita quien quiere, sino quien puede. Entonces hay que saber, ¿no? Que todos tenemos un acceso diferente a la calma de la mente. Hay que encontrar que a cada persona cuál es su recurso, ¿no? Y para algunas personas no quedan otros recursos, por ejemplo, en algunos momentos que los psicofármacos o que las plantas adaptógenas que nos hacen también bajar del estrés. O hay personas que les cambia la vida cuando empiezan a hacer ejercicio físico. Y es la prescripción que hacemos, ¿no? Nosotros en cáncer, por ejemplo, trato muchos pacientes con cáncer, lo más importante es que hagan musculación. Sí, Lo más importante. Porque se ha visto por estudios, ¿no? Que esto mantiene un peso, combate al tumor, el tumor está creciendo, el músculo también, entonces están compitiendo por los nutrientes, es muy bonito lo que sucede. O sea, el músculo creciendo es el anticáncer, ¿no? Entonces, eso explicárselo bien a los pacientes, que lo sepan, y a lo mejor si tienes que escoger algo, pues empiezas por ahí, ¿no? Pero es importantísimo seleccionar, ver por dónde empiezan las personas y no generar más estrés todavía en eso que ya estamos muy estresados, ¿no? No, claro, sí, sí. Si tienes que bajar, pero te genera todo lo contrario. Bueno, Sergio, perdona, llegamos al final. Estaríamos, ¿no? Yo, horas, y le voy a decir, Clara, te tienes que ir y tenemos poco tiempo. Pero súper interesante, ¿vale? Yo creo que por aquí hoy empieza una relación y yo lo veo así que muchas gracias. Me he dejado no sé cuántas preguntitas por aquí, no pasa nada, pero sí que te diría, si quieres dar así como el mensaje, ¿no? Algo que digas, hostia, algo que crees que es importante y vital para ti, ¿qué le dirías al que entra por la puerta, que es el primero que crees? ¿O qué me recomendarías a ti, a mí, si entrara por tu puerta? Sí, yo te digo que el mensaje para mí más importante es que hay otra manera de vivir. O lo dicho de una manera diferente, que hay que volver a vivir y dejar de sobrevivir. Ese es el mensaje más importante. Y que todos tenemos dentro nuestro una capacidad innata de curación, de conexión con la naturaleza, una capacidad de serenarnos, una capacidad de conectar con las ideas, con la magia de la vida, cuando somos capaces de salir de nuestra mente y de los ritmos estresantes a los que nos han sometido. Y que juntos, además, juntos todos podemos potenciarnos esas virtudes. Súper, tío, pues vivir y dejar de sobrevivir, me lo quedo. Muchas gracias, Sergi. De aquí.